Siempre creí que la fiesta de 15 años de una nieta era uno de esos momentos raros en los que 3 generaciones se unen para celebrar la vida. Soñaba con ver el brillo en sus ojos, con sentirme parte de ese nuevo ciclo. Preparé todo con tanto cariño. Pero cuando llegó el gran día, mi nieta me miró a los ojos y me dijo: «Tú no eres nadie. Y si crees que esta historia termina con una humillación silenciosa, espera, porque lo que hice después, nadie en mi familia lo va a olvidar jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir más historias reales como esta, llenas de dolor, valentía y giros inesperados. Mi nombre es Lucia Figueroa, tengo 72 años, y durante décadas fui costurera, abuela dedicada y ese tipo de persona que siempre prefirió tragarse el llanto antes que causar problemas. Pero ese día, mi alma entera gritó en silencio. Y quizás fue el comienzo de mi liberación. Desde que supe la fecha del cumpleaños, algo dentro de mí se encendió, como una lucecita que llevaba tiempo apagada. No era cualquier fiesta, era su fiesta. La de Camila, mi nieta. La niña que corría por mi patio con las medias rotas y la sonrisa chueca, la que se dormía en mi regazo cuando le contaba historias de cuando yo era joven y necia. Siempre dije que, cuando cumpliera 15, yo le iba a regalar algo especial, algo que la hiciera sentir amada, vista, valorada. Y aunque nadie me lo exigió, esa promesa la hice conmigo misma, en silencio, sin esperar nada a cambio más que un gesto, una mirada de ternura, un gracias, abuela, que me llenara el pecho. Un día, caminando por el centro, vi en la vitrina de una joyería un colgante que me hizo detenerme como si los pies se me hubieran pegado al piso. Era un collar antiguo, con una piedra azul clara que parecía guardar cielos enteros adentro. No tenía ni idea de cuánto costaba, pero pregunté de todos modos, con esa esperanza tonta de que quizá, solo quizá, pudiera alcanzarlo. Cuando el dueño me dijo el precio, se me vino el mundo encima, pero fingí una sonrisa. No era una compra, era una inversión en el recuerdo que quería dejarle. Así que regresé a casa, me senté con una libreta, y empecé a hacer cuentas. Vendí unos tapetes que tenía guardados, unas reliquias que ya ni usaba, y recorté gastos que no debía recortar. Pero yo lo iba a lograr. Por ella. El joyero, don Manuel, fue amable conmigo. Me permitió dejar un anticipo y hacer pagos semanales, y lo más importante, me permitió llevármelo solo si, al final, me decidía. No estaba obligada, me dijo. Pero yo sabía que no había vuelta atrás. Ese collar ya era de Camila en mi corazón. Cada viernes caminaba hasta la joyería con mi sobrecito de billetes doblados y mi lista de cosas tachadas. Era mi secreto, mi ofrenda. Me imaginaba el momento, ella abriendo la cajita azul, sus ojos aguados, abrazándome fuerte, dándome ese beso largo en la mejilla que solía darme de niña. Me aferré a esa imagen como quien se agarra a una barandilla para no caerse. Con los días, empecé a preparar todo. Mandé arreglar un vestido viejo que usé en el bautizo de mi hija, Sandra. Lo ajusté yo misma con hilo fuerte y mucha paciencia. Me dolían las manos, pero algo me decía que tenía que ir bien vestida, con dignidad. Me pinté el cabello en casa, como cuando era joven. Un castaño oscuro que me hacía ver más despierta, menos cansada. Hasta me compré unos tacones sencillos, aunque sabía que me iban a matar los pies. Pero quería verme bien, sentirme parte de ese día. No quería ser la abuela de la esquina, la que nadie mira. Quería ser parte de la historia. La semana previa al evento fue una locura. Sandra me mandó un mensaje frío con la dirección del salón y el horario. Nada más. Sin emojis, sin te quiero, sin me alegra que vengas. Pero no le di importancia. Nunca fue muy cálida, mi hija. Crecí acostumbrada a su modo seco de hablar. A veces creo que no supo cómo recibir amor, y por eso no supo cómo darlo. Pero con Camila era diferente. Al menos eso pensaba. Ella era dulce, o lo fue alguna vez. Me hablaba por teléfono, me contaba de la escuela, me mandaba dibujos cuando estaba en primaria. Yo los tengo todos guardados en una caja de galletas. Para ti, abue, decían. Con corazones y colores torcidos. Yo juraba que ese amor seguía ahí, aunque se escondiera. La noche anterior al evento no dormí. Di vueltas en la cama,
repasando cada detalle. Revisé 1000 veces la cajita azul. La abría, la cerraba, la abría otra vez. Limpiaba el cristal con un pañuelo de seda que guardo desde los años 80. Quería que brillara. Quería que lo notara. Pensaba en las otras invitadas, en las tías, en los amigos de la escuela, en los fotógrafos, y en mí. En cómo me vería entre toda esa gente, y si alguien se daría cuenta del esfuerzo que hice para estar ahí. Pero en el fondo, lo único que me importaba era ella. Su reacción. Su sonrisa. El día llegó. Me levanté antes que el sol. Me bañé con agua tibia, me puse perfume detrás de las orejas y recé. No suelo rezar mucho, pero esa mañana lo hice. Le pedí a mi madre, que en paz descanse, que me acompañara. Que no me dejara sola entre tanta gente elegante, entre tanta distancia emocional. Caminé hasta la parada del camión con cuidado, con la cajita guardada en mi bolso de mano, apretándola como si llevara un corazón dentro. Porque sí, ahí iba el mío. Mientras me trasladaba al salón, por las ventanas del autobús veía la ciudad avanzar, como si todo el mundo estuviera ocupado en algo, menos yo. Sentí una punzada de inseguridad. ¿Y si no encajaba? ¿Y si me veían como una carga? Pero me callé esas voces. Me repetí que ese día era especial, que mi lugar me lo había ganado con años de amor, de cuidados, de estar cuando nadie más estaba. Porque aunque muchos lo olviden, yo estuve. Siempre estuve. Cuando el autobús frenó, sentí que mis piernas temblaban. Me bajé despacio, acomodé el vestido y saqué la dirección del bolsillo. Caminé los últimos metros como si fueran kilómetros. Me dolían los pies, el corazón, todo. Pero llegué. Frente a mí, el salón decorado con luces lilas, un cartel gigante que decía Camila 15 años, y un tumulto de autos caros y gente bien vestida. Respiré hondo. Me alisé el cabello con las manos. Toqué la cajita dentro de mi bolsa. Estaba ahí. Todavía estaba ahí. Y justo antes de entrar, me senté un momento en una banca de piedra que había a un lado del jardín. Me temblaban los dedos. Abrí mi bolso, saqué la cajita azul, la puse sobre mis piernas. La miré largo rato, como si no quisiera dejarla ir. Me dije a mí misma, casi en voz baja, esto es todo lo que soy, Camila, y hoy te lo entrego. No era un regalo. Era mi historia, mi amor, mis años, mis cicatrices, todo. Lo envolví con ternura. Lo cerré con cuidado. Y cuando me puse de pie para entrar, algo en mí sabía que esa promesa silenciosa estaba por cumplirse, aunque no de la manera que yo había soñado. Apenas crucé la reja del salón, supe que no encajaba. Había un tipo trajeado en la entrada que me miró como si yo me hubiera perdido. Ni un buenas tardes, ni una sonrisa. Solo me extendió la mano como pidiéndome pruebas de que yo tenía derecho a estar ahí. Le enseñé la invitación impresa que Sandra me había mandado por WhatsApp y que mandé imprimir en la papelería de la esquina. La leyó con desgano, como si dudara de su autenticidad, y luego me revisó la bolsa. Cuando vio la cajita azul, me preguntó qué era. No supe qué decir. Sentí la vergüenza subir por mis mejillas. Un regalo, le dije. Bajito, como si eso pudiera explicarlo todo. Entré sola. Nadie vino a buscarme. Ninguna cara conocida me sonrió desde lejos. Y mira que yo tengo buena memoria, pero no reconocí a nadie. Puro invitado fino, mujeres con vestidos largos y tacones altísimos, hombres oliendo a loción importada. Me sentí diminuta. Caminé despacito, buscando una mesa, cualquier rincón donde sentarme sin estorbar. Vi de lejos a Sandra, mi hija, riendo con los papás del esposo. Estaba guapa, eso sí, maquillada, elegante, pero ni siquiera volteó a verme. No hubo ese gesto mínimo, ese mamá. Nada. Era como si yo fuera parte del mobiliario. Y ahí, en el centro de todo, estaba Camila. Mi Camila. Con un vestido color champán, una tiara que le brillaba como estrella, y rodeada de fotógrafos, damas de honor, música en vivo y aplausos. Bailaba como si el mundo entero la estuviera celebrando. Y quizás sí. Se veía feliz. Pero, no como yo la recordaba. Su sonrisa era distinta. Más ensayada. Más lejana. Y no sé si fue impresión mía, pero cuando la vi de cerca,
sentí que sus ojos no brillaban igual. Aún así, me acerqué, paso a paso, como quien va al altar. Llevaba la cajita en la mano, bien apretada, casi sudada. Me abrí paso entre un grupo de chicas que estaban tomando selfies, y cuando estuve a punto de hablarle, Camila me vio y se giró. Así, sin más. Dio media vuelta como si no me conociera. Me dejó con la palabra atorada. Una de sus amigas, una muchachita rubia con vestido rosa fucsia, me miró de arriba abajo y soltó una risa discreta. «¿Quién la invitó a usted?», preguntó en voz alta, sin vergüenza. Y otras dos se rieron también. No supe qué responder. No supe si reírme, llorar o desaparecer. Me quedé ahí parada, como tonta, como estatua. Sandra me vio. Lo juro que me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Pero ella desvió la mirada. Fingió no haberme visto. Como si yo no fuera su madre. Como si no hubiera salido de mí. Sentí que algo se me quebraba por dentro, algo que ya estaba medio roto desde hacía años, pero que esa noche terminó de partirse. Me di la vuelta despacio, con dignidad fingida. No iba a rogar miradas. No iba a mendigar afecto. Fui a sentarme sola a una mesita al fondo, cerca de los baños. Desde ahí, veía el salón entero. Las luces, el DJ, la pista girando con niñas en tacones altos. Parecía una boda. Todo era lujo. Pero yo solo quería que mi nieta me sonriera como antes. Que viniera a abrazarme. Que me presentara con sus amigas. Que dijera, ella es mi abuela, la que siempre estuvo. Pero eso no pasó. Y cada minuto que pasaba, me dolía más el estómago. Más los pies. Más el alma. Me levanté una vez más, decidida a entregarle el regalo, aunque fuera rápido. Quería irme ya. No aguantaba más. Pero justo cuando me acercaba otra vez, la música subió y empezaron a lanzar pétalos desde el techo. Todos se voltearon a ver a Camila. Nadie me vio a mí. Me quedé ahí, parada entre luces y flashes, como un fantasma. Y pensé, esto no es para mí. Nunca lo fue. Yo solo vine a confirmar algo que, en el fondo, ya sabía. Entonces, como quien se rinde, me regresé a mi silla. Me quité los zapatos. Me solté el pelo. Y me quedé mirando la cajita azul en mi regazo. No tenía fuerzas ni para abrirla. Solo la abracé con las manos arrugadas, como si fuera lo único que me quedaba. Nadie me habló. Nadie me sirvió nada. No existí. Y aún así, no hice escándalo. No grité. No interrumpí la fiesta. Solo guardé ese momento, con todo y su desprecio, en la memoria más amarga de mi vida. Y justo antes de levantarme para salir, escuché una risa detrás de mí. No sé de quién era, pero me atravesó. Y me fui. Salí sin mirar atrás, con la cabeza en alto, aunque por dentro me estuviera cayendo en pedazos. Ya iba rumbo a la salida cuando algo me detuvo. No sé si fue la terquedad, el amor, la dignidad, o tal vez todo junto. Me detuve frente al portón del jardín del salón, y me dije, no me voy a ir así. No sin entregarle esto. No sin decirle algo. Me volví a poner los zapatos, aunque los talones ya me sangraban, y regresé. Con pasos lentos, respirando hondo, cruzando otra vez el camino de luces y risas ajenas, fui derecho hacia donde Camila estaba parada con su grupo de amigos. Ella reía, tomaba fotos, giraba como princesa. Y ahí me colé, como una sombra torpe en medio del brillo. «Camila», le dije, con la voz bajita, pero firme. Me miró. Tardó en reconocerme. Vi cómo sus ojos me escanearon de arriba abajo, como si le costara ubicarme. «Te traje esto», le dije, extendiendo la cajita con las dos manos, como se ofrecen las cosas sagradas. Ella la tomó sin entusiasmo. Ni siquiera la abrió. Solo la sostuvo en el aire, mirándola como si fuera un sobre de publicidad. Sus amigas la rodeaban, cuchicheaban. Y yo ahí, esperando ese abrazo, esa gratitud, esa emoción. Pero no. Lo que vino después fue otra cosa. Camila giró la muñeca, bajó la mirada a la cajita y murmuró, sin verme a los ojos. «Gracias. Aunque tú no eres nadie». Así.
con esa ligereza cruel que solo los jóvenes pueden tener cuando creen que tienen el mundo en las manos. Hubo un segundo de silencio incómodo. Algunas amigas soltaron una risa nerviosa. Una hasta dijo en voz baja, «¡Qué fuerte!». Pero Camila no se retractó. No se rió. No fue una broma. Era verdad lo que pensaba. Yo, para ella, no era nadie. Me quedé congelada. Sentí como algo se rompía por dentro, como si se me desgajara el pecho por dentro. No lo esperaba. No de ella. Sandra, sí, ella siempre me mantuvo a raya, pero Camila era mi refugio, mi orgullo, el lazo que me quedaba. Y de pronto, con esa frase, me borró, me extinguió, me convirtió en invisible. Y lo peor, ni siquiera lo notó. Volteé a ver a Sandra, que estaba a unos metros, junto a la mesa principal. También lo escuchó. Me vio. Lo sé porque nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Pero no dijo nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Se quedó quieta, con los brazos cruzados, como si no tuviera madre. Como si yo fuera la señora que limpia baños o vende dulces afuera del salón. Esa indiferencia me dolió más que cualquier palabra. Y aún así, no hice escándalo. No grité, no le arrojé el regalo al piso. No rompí la música, ni pedí explicaciones. Solo tragué saliva. Apreté los dientes. Bajé la mirada. Me di la vuelta y me alejé. Caminé lo más digna que pude hacia la salida, mientras sentía que las piernas me temblaban como si fueran de papel. El vestido me raspaba la cintura, los zapatos eran una tortura, pero lo que más me dolía era el corazón. Salí sin mirar atrás. Ya no me importaba si me veían irme. Ya no me importaba si alguien notaba mi ausencia. Yo ya me había ido desde el momento en que mi nieta pronunció esa frase. En esa fiesta, yo no existía. Era una intrusa, una molestia, un error de cálculo. Y sin embargo, había dado todo de mí. Me había deshecho en amor. Me había empeñado en regalarle algo que ni siquiera tuvo la delicadeza de mirar. Subí al mismo autobús que me trajo. Me senté en la última fila, junto a la ventana, como cuando era joven y regresaba de limpiar casas. Saqué un pañuelo y limpié la cara como pude. No quería que nadie me viera llorar. Pero las lágrimas salían igual. A veces no se pueden detener. Son como pequeños incendios que se escapan por los ojos. Y en medio de ese silencio, sentada sola, con el vestido arrugado y los tacones en la bolsa, me pregunté en qué momento había perdido mi lugar. ¿Cuándo dejé de ser importante? ¿Cuándo pasé a ser nadie? Porque antes yo era Abue. Yo era la que le leía cuentos, la que la cuidó mientras Sandra trabajaba, la que le hacía sopita de letras. Y ahora no era nada. Apreté las manos sobre las piernas. Cerré los ojos. Y me hice una promesa. No de venganza. No de rabia. Una promesa silenciosa, pero firme. Esto no se queda así. No por orgullo, sino por respeto. Por respeto a todo lo que fui, y a lo que aún puedo llegar a ser. Cuando llegué a la entrada de mi edificio, ya era de noche. La ciudad seguía viva, con sus luces parpadeando y sus coches pasando de largo, pero para mí todo estaba apagado. Subí las escaleras con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, con los pies adoloridos y la cabeza a punto de estallar. No prendí la luz al entrar. Cerré la puerta y me apoyé contra ella unos segundos, en la oscuridad, intentando no colapsar. Escuché el eco de mis propios pasos mientras avanzaba por el pasillo. Todo estaba en silencio. Un silencio espeso, denso, de esos que no se rompen con música ni con palabras. Me quité los zapatos ahí mismo, sin esperar llegar al cuarto. Sentía los pies como si fueran de otra persona. Caminar con esos tacones había sido una tortura, pero no era nada comparado con lo que cargaba por dentro. Avancé descalza hasta el sillón, ese que ya tiene mi forma de tanto que me siento ahí, y me dejé caer. Sentí el cuero frío en la espalda, y por un segundo, me permití soltar todo. Me aflojé el vestido, me desabotoné el alma. Respiré. Profundo. Hondo. Como si quisiera sacar todo lo que se me había quedado atravesado en el pecho. No prendí la televisión. No puse la radio. Solo me quedé mirando al techo,
con la luz tenue de la calle colándose por la cortina rota. El maquillaje se me había corrido, y me ardían los ojos. Saqué un espejo pequeño de mi bolso para mirarme, y no reconocí a la mujer que vi ahí. Era yo, pero más vieja, más cansada, más sola. Me daban ganas de decirle algo a esa mujer del reflejo, pero no me salía ni una palabra. Volví a sacar la cajita azul. Esa misma que Camila había recibido sin mirarme, que había sostenido como quien sostiene una piedra cualquiera. Estaba ahí, intacta, en mi bolsa. Nunca la abrió. Nunca preguntó por su historia. Ni siquiera se dignó a fingir curiosidad. La puse sobre la mesa de centro, con cuidado, como si aún conservara algo sagrado. Me quedé mirándola un buen rato. Era un objeto simple, pero para mí, era símbolo de todo lo que había puesto en ese día. Y al mismo tiempo, era un recordatorio doloroso de lo poco que valía para los demás. Pasaron las horas. No sé cuántas. El celular no sonó. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nadie preguntó si llegué bien. Nadie notó que me fui. Ese silencio fue peor que cualquier ofensa. Era como si yo hubiera desaparecido. Como si mi presencia en la fiesta no hubiera tenido peso. Ni para Camila, ni para Sandra, ni para nadie. Me di cuenta de algo esa noche. El olvido duele más cuando uno sigue vivo. Me puse de pie para ir al baño, y al pasar por el comedor vi la carpeta donde guardo mis papeles importantes. Algo me hizo detenerme ahí. La abrí sin pensarlo mucho. Buscaba distraerme, supongo. Entre las cuentas, los recibos de luz y agua, y los recortes de recetas viejas, encontré uno que no había visto desde hacía semanas: el recibo de la joyería. El contrato. Las condiciones del préstamo. Lo leí despacio, como si fuera la primera vez. Y entonces lo noté. Un detalle que había olvidado por completo. El collar no era mío. Técnicamente, seguía siendo propiedad de la joyería. El acuerdo era claro. Tenía una fecha límite para decidir si lo compraba o lo devolvía. Y esa fecha aún no había llegado. Sentí un escalofrío. No de miedo. De claridad. De pronto, todo lo que me parecía confuso se volvió nítido. Yo aún tenía poder sobre esa historia. No todo estaba perdido. No todo había sido en vano. Volví a mirar la cajita sobre la mesa. Ya no me dolía como antes. Ya no era solo símbolo de rechazo. Ahora era una llave. Una posibilidad. Algo que podía cambiar el rumbo de lo que parecía una derrota completa. Y no estaba pensando en venganza. Eso nunca fue lo mío. Pero sí en justicia. En dignidad. En recuperar algo de mí misma en medio de tanto desprecio. Me senté otra vez, con el papel entre las manos, y mientras leía la letra pequeña, algo dentro de mí empezó a despertar. Como una voz suave que decía: aún no termina, Lucia. Esto apenas empieza. Y justo en ese momento, se encendió una pregunta que me atravesó por dentro, tan fuerte como silenciosa. ¿Y tú? ¿Te habrías quedado callada como yo? ¿O habrías devuelto la humillación ahí mismo, frente a todos? No sé cuál es la respuesta correcta. Pero sí sé que esa noche, decidí no quedarme sentada. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No fue que descansé bien, ni mucho menos. Más bien, el cuerpo se me levantó solo, como si supiera que había algo pendiente. El sol apenas empezaba a colarse por entre las persianas, y la casa tenía ese silencio de domingo que antes me reconfortaba, pero que ahora me recordaba todo lo que no había dicho, todo lo que me tragué. Me senté en la orilla de la cama, con los pies colgando, y por un instante pensé en llorar otra vez. Pero no. Ya no. Me dolían los ojos. Me dolía el alma. Pero esa mañana, me dolía distinto. Era un dolor que ya no paralizaba, sino que empujaba. Fui directo al cajón donde guardo los documentos importantes. Saqué el recibo de la joyería y lo leí con atención, como si fuera un contrato de vida o muerte. El papel tenía manchas de café y estaba arrugado en las esquinas, pero las palabras eran claras. El collar era un préstamo temporal. Yo tenía hasta cierta fecha, aún vigente, para decidir si lo compraba o lo devolvía sin compromiso. Lo que en su momento me pareció una facilidad ahora era una puerta. Una salida. Una oportunidad de recuperar algo que me habían arrebatado, el respeto por mí misma.
Pensé en don Manuel, el joyero. Un hombre serio, de manos grandes y voz tranquila. Siempre me trató con dignidad. Me miraba a los ojos, sin lástima, sin condescendencia. Recordé cómo me dijo, cuando firmamos el acuerdo: si cambia de opinión, doña Lucia, no se preocupe. Este collar puede volver aquí cuando usted quiera. Usted decide. Y ahora entendía la profundidad de esas palabras. Yo decidía. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una decisión entre las manos. Y esa sensación fue más poderosa que cualquier lágrima. Desayuné poco. Un café tibio y un pedazo de pan viejo. No tenía hambre. Solo ansiedad. Me vestí con ropa cómoda, pero no descuidada. Me puse una blusa verde que hacía tiempo no usaba y me recogí el cabello en un moño bajo. Tomé mi bolsa, guardé el recibo, y antes de salir, abrí la cajita azul una última vez. El collar seguía ahí, intacto, hermoso. Pero ya no lo miré con ternura. Lo miré con claridad. No era un símbolo de amor. No más. Ahora era un recordatorio de lo que merezco y de lo que no debo tolerar nunca más. Caminé hasta la parada del camión con paso firme. El aire de la mañana me despeinaba el fleco, y sentí como el pecho se me inflaba con una especie de valentía callada. No sabía qué iba a pasar exactamente, pero tenía algo dentro que no sentía desde hace años. Convicción. Cuando subí al autobús, saludé al chofer con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. No era felicidad. Era determinación. Y eso ya era algo enorme. El trayecto fue corto. Bajé unas cuadras antes de la joyería porque quería caminar. Quería pensar. Repasar lo que iba a decir. Imaginaba a don Manuel recibiéndome con su voz pausada, sus lentes sobre la punta de la nariz. No me daba miedo hablar con él. Me daba miedo reconocer en voz alta que había sido rechazada por mi propia sangre. Pero al mismo tiempo, decirlo era necesario. Porque callarme era seguir permitiendo. Entré a la joyería justo cuando abrían. Don Manuel me reconoció enseguida. Me saludó con respeto, me ofreció asiento y un vasito de agua. Le extendí el recibo sin rodeos. Quiero devolverlo, le dije. Pero también quiero contarte por qué. Y ahí, sin dramatismos, le conté todo. No con lágrimas, sino con esa serenidad que viene después de tocar fondo. Le hablé de la fiesta, del comentario de Camila, del silencio de Sandra, del vacío. Él no interrumpió. Solo asentía con la cabeza, como quien escucha con el corazón, no con los oídos. Cuando terminé, se quedó unos segundos en silencio. Luego se inclinó hacia mí y dijo algo que no se me va a olvidar nunca. Usted no se dejó humillar. Usted eligió retirarse con dignidad. Y eso es valioso. El collar se recuperará legalmente. Yo me encargo. No lo podía creer. Pensé que tendría que ir yo misma, dar la cara, explicar. Pero no. El contrato hablaba por sí solo. Y lo más increíble es que la ley estaba de mi lado. Sentí una mezcla de alivio y justicia. Como si por fin el mundo me diera un gesto de respaldo. Pequeño, sí, pero significativo. Firmé un documento simple. Un papel que decía que el objeto iba a ser retirado del lugar donde estaba en ese momento. Don Manuel me dijo que haría la solicitud ese mismo día, con total discreción. No se preocupe, doña Lucia. Todo en orden. Me sonrió. Yo le devolví la sonrisa, pero con un nudo en la garganta. Porque en ese momento entendí que había hecho algo enorme. Había reclamado lo mío. Salí de la joyería con pasos más livianos. El aire me sabía diferente, como si algo se hubiera acomodado dentro de mí. No me sentía vengativa. Me sentía en paz. Y eso no tenía precio. La mañana siguiente amaneció nublada. El cielo gris combinaba con mis pensamientos, pero no con mi ánimo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí víctima de nada. Me preparé un café y lo tomé despacito, mirando por la ventana como si pudiera ver el mundo con otros ojos. No había nada extraordinario allá afuera. Las mismas calles, los mismos árboles, el mismo perro callejero que siempre se duerme frente al portón. Pero algo había cambiado en mí. Una especie de orden interno. Como si al devolver ese collar,
hubiera devuelto también años de silencios tragados, de palabras que nunca dije, de afectos no correspondidos. Antes del mediodía, sonó el teléfono fijo. Era don Manuel. Me dijo que todo estaba en curso, que el documento ya había sido entregado a la dirección del salón de eventos, donde aún estaban algunos objetos de valor en custodia. Me explicó que el procedimiento era formal, legal, pero discreto, que nadie iba a hacer un escándalo. No queremos problemas, doña Lucia, solo justicia. Me quedé unos segundos en silencio, mordiéndome los labios. Justicia, qué palabra tan extraña cuando se trata de la familia. Porque allá dentro, todo se confunde, el amor con el deber, la culpa con la ternura, el miedo con la obediencia. Ese mismo día volví a la joyería. No porque hiciera falta, sino porque quería estar ahí, verlo con mis propios ojos. Don Manuel me recibió como la vez anterior, con ese respeto que uno ya no espera a cierta edad. Me senté frente a él y tomamos otro café, esta vez más en confianza. Le pregunté si había hecho esto antes, si otras mujeres también devolvían regalos que no les habían sido agradecidos. Me miró fijamente y me dijo, más de las que se imagina. Muchas lo hacen en silencio, con dolor, pero lo hacen. Porque a veces, devolver algo, es la única forma de volver a uno mismo. Esa frase me caló hondo. Yo pensaba que estaba haciendo algo raro, casi escandaloso, pero resulta que no. Que hay muchas como yo. Mujeres que dieron todo, que amaron sin medida, que pusieron su alma en un gesto, y recibieron migajas. Y aunque nadie habla de ellas, están ahí, viviendo en departamentos pequeños, cuidando plantas en balcones, recordando con tristeza lo que dieron. Ese día entendí que yo no estaba sola. Y eso me alivió de un modo que no esperaba. Pasaron un par de horas. Mientras tanto, una empleada joven, muy amable, por cierto, trajo el collar. Estaba en una caja nueva, brillante, casi idéntica a la que yo había tenido. Pero esta no tenía recuerdos. No tenía expectativas. Era solo un objeto. Lo vi como si fuera la primera vez. Y aún así, me emocioné. No por el valor material, sino por lo que representaba ahora, una historia que yo había cerrado con mis propias manos. Don Manuel me entregó un sobre con documentos firmados, copias para mí, todo en regla. Ya está, doña Lucia. Nadie puede decirle nada. Este collar es legalmente suyo de nuevo. Y puede hacer con él lo que guste. Asentí, sin saber todavía qué iba a hacer con él. Solo supe que ya no lo quería como antes. Ya no era para Camila. Ni para redimirme como abuela. Ya no era para probar nada. Era mío. Solo mío. Guardé el collar en mi bolsa con cuidado. Me despedí del joyero con un apretón de manos que valía más que 1000 palabras. Y salí a la calle con el viento pegándome en la cara, con el cabello despeinado y el corazón un poco más entero. Me detuve en la esquina antes de cruzar. Vi a una madre jalando del brazo a su hija, regañándola por algo que no escuché. La niña lloraba. Me dieron ganas de acercarme y decirle, trátala con amor. Un día crecerá, y quizás no vuelva. Pero no lo hice. Solo crucé la calle y caminé de regreso a casa. Con pasos firmes. Sin apuro. Como quien sabe que dio un paso grande, aunque nadie más lo note. Porque hay victorias silenciosas. Hay batallas que se ganan sin gritos ni medallas. Y esa, para mí, fue una de ellas. Esa tarde me quedé en casa. Cerré las ventanas, bajé las persianas y me envolví en una manta vieja que todavía olía a alcanfor. No hice nada especial. Ni televisión, ni radio, ni libros. Solo me recosté en el sillón, con el bolso al lado, donde estaba guardado el collar recuperado. Lo toqué por fuera, sintiendo su peso. Era curioso. Un día antes me parecía una carga. Hoy, era casi una afirmación. No porque significara poder, sino porque había sido capaz de reclamarlo sin levantar la voz. Y eso, para mí, ya era algo que no sabía que podía hacer. No sé cuánto tiempo pasó. La luz del día empezó a apagarse, y la casa se volvió un cuadro en sombras. El silencio era tan profundo que escuchaba hasta el tic-tac del reloj de la cocina. Y entonces, sonó el celular. No una llamada. Un mensaje. Vi el nombre en la pantalla y sentí un vuelco en el estómago. Sandra. Mi hija.
Dudé si abrirlo. Lo miré un rato, como si alargar ese momento me diera control sobre lo que iba a sentir. Pero al final, lo abrí. Camila quiere saber dónde está el collar. Tú puedes explicarle. Eso. Una sola línea. Sin saludo. Sin contexto. Sin disculpas. Como si yo tuviera la obligación de responder. Como si fuera yo quien le debía algo a ellas. Me quedé con el teléfono en la mano, inmóvil. Me hervía la sangre. No por la pregunta, sino por lo que no decía. Ni una palabra sobre lo que pasó en la fiesta. Ni una mención al trato que recibí. Ni un ¿cómo estás? Ni un ¿llegaste bien a casa? Solo eso. ¿Puedes explicar? Me vi tentada a contestar. A escribir algo que la pusiera en su lugar. A decirle que la explicación la debería dar su hija. Que yo no tengo que justificarme por quererme un poco. Pero no lo hice. Respiré profundo. Cerré el mensaje. Y sin rabia, sin drama, bloqueé su número. Lo hice con una calma que me sorprendió. No por castigo. No por orgullo. Sino porque entendí que, a veces, protegerse también es elegir a quien se le abre la puerta del alma. Y ella, hace mucho que no entra sin ensuciar. Guardé el celular en un cajón y me fui directo a mi estante, donde guardo recuerdos viejos, fotos descoloridas, cartas que ya nadie manda. En el fondo, había una caja de cartón con una etiqueta escrita en mi letra, cosas que algún día, nunca supe cómo terminar esa frase. Cosas que algún día, ¿tiraré? ¿Leeré otra vez? ¿Usaré? No lo sé. Pero esa tarde la abrí. Y ahí, entre papeles y retazos de tela, encontré algo que no veía desde hacía años. Mi vieja caja de pinturas. Estaba toda polvosa, con los pinceles duros por el tiempo y los tubos de óleo medio secos. Pero ahí estaba, como esperando. Me senté en el suelo y empecé a sacar las cosas una por una. Las pinturas, el godete de madera, los lápices, un cuaderno con bocetos torpes. Me vino un recuerdo de golpe. Cuando Sandra era chica, yo pintaba en las noches para no pensar en la soledad. Hacía flores, ventanas, paisajes inventados. Luego lo dejé, como tantas otras cosas que fui dejando por cuidar a los demás. Por hacerme a un lado. Esa noche, decidí desempolvarlo todo. Puse papel periódico sobre la mesa, serví un vaso de agua para los pinceles, y me senté frente a una hoja en blanco. No sabía por dónde empezar. Solo sabía que necesitaba mover las manos. Pintar algo. Lo que fuera. Aunque me saliera mal. Aunque se viera torcido. Y empecé. Color por color. Sin pensar demasiado. Como si cada trazo sacara un poco del veneno que llevaba dentro. Como si pintar fuera una forma de volver a mí. Horas después, ya con las manos manchadas y la espalda molida, me di cuenta de que no había escuchado ni un solo sonido del mundo exterior. No había teléfono, ni quejas, ni recuerdos dolorosos flotando por ahí. Solo yo, y la pintura. Y supe, sin saber cómo lo supe, que algo estaba por cambiar. No allá afuera. Aquí dentro. Y eso era suficiente por ahora. Me desperté con pintura seca en los dedos, como si en lugar de haber dormido hubiera estado aferrada a algo toda la noche. La casa olía a óleo y a silencio, pero un silencio distinto, menos amargo. Más limpio. Me levanté despacio, estirando los huesos como si fueran ramas viejas, y fui directo a ver lo que había pintado. La hoja seguía ahí, sobre la mesa, manchada de colores desordenados. No era arte, no era bonito, no era nada que alguien colgaría en una galería, pero era mío. Por primera vez en muchos años, algo en mi casa había salido de mí sin esperar aprobación, sin tener que servirle a nadie. Lo miré con ternura, como se mira a un hijo torpe que da su primer paso. Y me sonreí, sola, sin público. Durante el desayuno me sentí inquieta. Esa energía rara que se mete por la piel cuando algo dentro se está moviendo y una no sabe si es bueno o si va a doler. Pensé en sacar otra hoja y seguir pintando, pero algo me decía que esta vez no debía hacerlo sola. Quise compartirlo. No para presumir, sino para confirmar que todavía estaba viva por dentro. Que no todo en mí era pasado y abandono. Busqué en mi libreta de teléfonos. Sí, aún tengo una de papel, con números escritos a mano y algunos tachados por la vida, y encontré el de Marta, una amiga de los viejos tiempos del mercado.
Nos conocimos vendiendo artesanías. Ella pintaba figuras de madera y siempre decía que algún día abriría un taller de mujeres. La llamé con nervios de adolescente. Tenía años sin escuchar su voz, y cuando contestó, me temblaron los dedos. Pero fue como si el tiempo no hubiera pasado. Me saludó con alegría, con ese tono que solo tienen las personas que se alegran sinceramente de saber que sigues viva. Le conté lo del collar, lo de la fiesta, lo de Camila. No con detalles, pero con la emoción suficiente para que entendiera de qué estaba hecha mi herida. Y después, le hablé de las pinturas, de la madrugada frente al papel. Ella no me dijo lo siento, no me dijo qué injusto, no me dijo cómo pudo tu nieta. Me dijo algo mejor. Ven. Aquí hay un espacio para ti. Mañana mismo. Esa frase me sacudió, porque en mi vida nadie me había dicho algo así. Siempre había sido yo quien ofrecía el espacio, quien daba lugar, quien acomodaba las sillas del alma para que los demás se sintieran cómodos. Y ahora, alguien me abría una puerta sin pedirme nada a cambio. Preparé una mochila con lo básico, mis pinceles, los tubos de color menos secos, un trapo viejo y un cuaderno. Me puse mi blusa más alegre, una de flores enormes que Sandra siempre decía que era demasiado escandalosa, y salí rumbo a ese taller sin saber si iba a durar una hora, una semana, o toda una nueva vida. Llegué a una casa modesta, con paredes pintadas a mano y macetas colgadas en la entrada. En la puerta había un letrero escrito con plumón: Taller de mujeres que no se rinden. No pude evitar reír bajito. Era cursi, sí, pero me tocó algo por dentro. Me recibió Marta con un abrazo apretado y olor a café. Me presentó con las otras mujeres, todas mayores, todas con historias en los ojos, todas con una fuerza silenciosa que se respiraba en el aire. Nadie me preguntó por qué estaba ahí. Solo me dieron una silla, una hoja y un lugar junto a ellas. Como si me hubieran estado esperando. El primer ejercicio fue sencillo: dibujar sin pensar, con los ojos cerrados, solo sintiendo. Yo dudé. Claro. Me daba pena. ¿Qué tal que hacía el ridículo? Pero lo intenté. Cerré los ojos, apreté el lápiz, y dejé que la mano hiciera lo que quisiera. Cuando terminé, abrí los ojos y vi un garabato extraño, torpe, pero había algo ahí. Marta se acercó, lo miró, y me dijo en voz bajita: Tú tienes alma de artista, Lucia. Y esas palabras me cayeron como una caricia. No me había sentido artista ni cuando bordaba blusas para vender en la feria. Nunca nadie me había dicho eso. Me lo creí. Por un segundo, me lo creí. A la hora del descanso, nos sentamos en el patio, bajo un árbol de naranja agria. Las mujeres compartieron pan dulce, café con canela y fragmentos de sus vidas. Una había sido abandonada por su esposo, otra había perdido a su hijo en un accidente, otra más llevaba 20 años sin hablar con su madre. No era un grupo de víctimas. Eran sobrevivientes. Y ahí estaba yo, con mi collar devuelto y mis heridas frescas, entendiendo que todas teníamos algo roto, pero también algo intacto. El deseo de volver a empezar. La necesidad de mirar al espejo y ver algo más que dolor. Volví a casa con pintura en las uñas, olor a aguarrás, y una calma que no conocía desde hace años. No era alegría. Era otra cosa. Algo más sutil. Como si por fin me estuviera quitando de encima una piel que ya no me quedaba. Antes de dormir, colgué mi primer dibujo en la puerta del refrigerador. No por vanidad. Por rebeldía. Porque ya no quería esconder lo que soy. Porque ya no quiero vivir como si mi historia no importara. Y ahí, sola en mi cocina, con la luz apagada y el reflejo de la calle entrando por la ventana, pensé en todo lo que había perdido. Sí, me dolía. Pero también pensé en todo lo que aún podía ganar. No por orgullo. Por necesidad. Por urgencia. Porque ya no estoy para seguir cargando con culpas que no son mías, ni esperando disculpas que no van a llegar. Y entonces me pregunté, no con tristeza, sino con una curiosidad nueva. ¿Y tú? ¿Alguna vez lograste convertir una humillación en un nuevo comienzo? ¿O hay dolores que simplemente no se transforman? Porque yo, no sé si esto es sanación, pero sé que algo se abrió. Algo que ya no pienso cerrar. El lunes amaneció más claro de lo normal. O tal vez era yo quien amaneció distinta. Hacía tiempo que no me levantaba con ganas de preparar mi ropa la noche anterior. Revisé mis pinceles,
Los envolví en una toalla como si fueran joyas delicadas, y metí 2 manzanas en la bolsa por si el día se alargaba. Me puse una falda amplia, fresca, con bolsillos donde cabía el mundo. Ya no me importaba si combinaba o no. No estaba vistiendo para que me vieran bonita, estaba vistiéndome para estar cómoda en mi piel. Salí rumbo al taller con paso firme. Ya no era solo una invitada. Me sentía parte de algo. Al llegar, noté que una de las mujeres había llevado flores. Las puso en un jarrón improvisado, hecho con una botella de refresco, y todas dijimos algo bonito al respecto. Ahí se hacía eso, se hablaba en voz alta lo que normalmente uno piensa y guarda. ¡Qué detalle tan lindo, Adela! Huelen como mi infancia. Mi mamá tenía unas parecidas en el patio. Y sin darnos cuenta, esos comentarios abrían memorias, confesiones, conversaciones que nos hacían más humanas. Éramos mujeres rotas, pero nunca vacías. Al contrario, llenas de historias esperando un espacio. Ese día trabajamos con acuarelas. Marta nos enseñó cómo dejarlas fluir, cómo no controlar el agua, cómo permitir que la mancha se hiciera sola, sin corregirla. Y fue una lección que me atravesó el pecho. Porque toda la vida me habían enseñado a corregirme, a no manchar, a no desbordarme. Y ahí, en esa mesa con papeles mojados, me estaban diciendo que la mancha también es parte del arte. Me quedé viendo cómo el azul se mezclaba con el verde sin permiso, sin culpa, y pensé, ojalá yo pudiera hacer eso conmigo misma. Dejarme ser. Sin tanto control. Durante la pausa, una mujer nueva se unió al grupo. Se llamaba Teresa y tenía ojos chiquitos pero muy vivos. Contó que venía de un pueblo cercano, que había trabajado toda su vida como cocinera en casas ajenas, y que ahora que estaba jubilada no sabía qué hacer con tanto silencio. Todas la escuchamos con atención, con respeto, no con lástima. Y cuando terminó, Marta le puso una hoja frente a ella y le dijo, «Empieza aquí». Esa frase me quedó sonando todo el día. Porque sí, cuando uno no sabe qué hacer con lo que siente, hay que empezar por algo. Aunque sea una hoja en blanco. Yo pinté una ventana. No sabía por qué. Solo empecé con un marco, luego un fondo celeste, luego unas cortinas delgadas. Cuando terminé, sentí un vacío raro. No era tristeza. Era otra cosa. Como si esa ventana me hablara de lo que siempre quise abrir y nunca me atreví. Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. Me quedé mirando mi dibujo como si se tratara de una parte de mí que no conocía. Y cuando una de las mujeres me preguntó qué significaba, solo respondí, es una ventana que da a una casa que aún no existe. Y todas entendieron. Nadie se rió. Nadie me pidió explicación. Al final de la sesión, Marta se me acercó y me dijo bajito, para que solo yo escuchara, ¿has pensado en seguir viniendo más seguido? Le respondí que sí, que algo me pedía dentro que no dejara esto en pausa. Ella me puso una mano en el hombro y me dijo, entonces ven, este es tu espacio. Me aguanté las ganas de abrazarla, porque no estoy acostumbrada a recibir sin tener que dar algo a cambio. Pero ese día, empecé a creer que merezco. No por lo que hago, no por lo que doy, solo por ser. De regreso a casa, caminé más despacio. Me detuve a comprar pan en una tiendita. La señora me preguntó si quería algo más, y sin pensarlo dije, tiene frijolitos cocidos. Me reí después, porque hacía años que no comía pan con frijoles. Pero ese día me supo delicioso. Como a infancia. Como a ternura vieja. Llegué a casa, puse música instrumental, me senté en la mesa y abrí mi cuaderno de bocetos. No para pintar. Solo para mirar lo que ya había hecho. Y mientras pasaba las páginas, me descubrí admirando mis errores, mis trazos torcidos, mis colores disparejos. Y sentí orgullo. A veces creemos que empezar de cero significa olvidar lo anterior, borrar todo, hacer como si nada hubiera pasado. Pero no. Empezar de cero también es cargar con lo vivido y decir, esto fue real, pero ya no define lo que sigue. Porque cada mancha, cada silencio, cada palabra no dicha, también forma parte del lienzo. Yo no nací artista. No estudié en ninguna escuela. Pero estoy aprendiendo a mirar mi vida como una obra en proceso. Y eso es empezar. Esa noche dormí con la ventana abierta.
Dejé que entrara el aire, el ruido, la ciudad entera. No me dio miedo. Me sentí acompañada. Me sentí viva. No sentí la necesidad de revisar el celular, ni de ver si alguien me había escrito. Porque por primera vez, no esperaba nada de nadie. Solo de mí. Y eso era nuevo. Era poderoso. Era mío. Esa semana, Marta nos propuso algo que me dejó sin habla, una pequeña exposición de nuestros trabajos en una plaza cercana, donde los domingos se pone un tianguis de arte y comida. Dijo que no era obligatorio, que no teníamos que firmar nuestras obras si no queríamos, que bastaba con querer compartir. Yo no dije ni sí ni no. Me limité a mirar mis dibujos y sentir que no estaban listos. O tal vez era yo la que no se sentía lista. ¿Y si la gente se burlaba? ¿Y si decían que era feo? ¿Y si alguien reconocía mis trazos y me señalaba como la abuela de la fiesta? El miedo me sacudió como una ráfaga helada. Pero esa noche, en mi casa, me puse a repasar todo lo que había vivido las últimas semanas. Volví a mirar la ventana que pinté, el rostro que hice con líneas torcidas, el árbol sin hojas que brotó de mis manos sin que yo lo planeara. Me di cuenta de que no pintaba para gustarle a nadie, ni siquiera para ser comprendida. Pintaba para no quedarme callada, para sacar eso que me había tragado por años. Pintaba para no olvidarme de mí. Y entonces entendí que no necesitaba permiso para mostrarme, solo valor. Así que al día siguiente, sin mucho ruido, le dije a Marta, sí, quiero participar. Ella me abrazó fuerte. Me preguntó si quería firmar mi obra, y le respondí que no por ahora, que prefería ver cómo me sentía primero. Marta no me juzgó. Solo dijo, cuando estés lista, tu nombre se va a escribir solo. Me ayudó a elegir una pieza. Era un dibujo con acrílico de tonos fríos, un poco abstracto, con manchas que se entrelazaban como ramas secas. No sabía bien qué representaba. Solo sabía que me dolía verlo, y que me daba orgullo al mismo tiempo. Lo pusimos en un marco sencillo de madera reciclada y lo envolvimos con papel estraza. El domingo amaneció con sol. La plaza ya estaba llena desde temprano, familias con niños, parejas paseando, señoras vendiendo gorditas y café de olla. Yo llegué con el corazón apretado, con mi bolsa cruzada y los lentes puestos para que nadie me reconociera. Las otras mujeres ya estaban acomodando sus trabajos. Marta me hizo un espacio en una mesa de lona blanca, al lado de unos cuadros llenos de flores y mariposas. Mi dibujo desentonaba, pero no me importó. Era como yo. Distinto, pero presente. Lo coloqué con cuidado, sin ponerle título. Solo lo dejé ahí, como quien deja una carta sin remitente. Me senté cerca, pero no junto a él. Quise observar sin ser parte. Me acomodé en una banquita a unos metros, fingiendo leer una revista. Pero en realidad, no le quitaba los ojos de encima. Vi cómo pasaban personas, algunas miraban por encimita, otras seguían de largo. Hasta que llegó una mujer joven, de cabello rizado y lentes grandes. Se detuvo frente a mi dibujo. Se inclinó un poco. Lo observó largo rato. Luego sacó su celular y le tomó una foto. Eso me puso los nervios de punta. ¿Y si la subía a redes? ¿Y si alguien la encontraba? Pero entonces la escuché murmurar, hay dolor aquí, pero también hay fuerza. Sentí que el pecho se me abría. Quise pararme, decirle que era mío, abrazarla. Pero no me moví. Me quedé ahí, en silencio, tragándome las ganas de llorar. Porque por primera vez, alguien había entendido algo de mí sin conocerme, sin preguntarme nada. Y eso me pareció milagroso. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero esa mujer me regaló algo inmenso, validación. Confirmación de que lo que siento, lo que viví, lo que me tragué, tiene forma, tiene color, tiene eco. La muestra duró unas horas. Vendimos algunas piezas, otras se quedaron. La mía no se vendió, pero tampoco importaba. No estaba ahí para que alguien la comprara. Estaba ahí para dejar de esconderme. Y eso lo había logrado. Cuando desmontamos todo, Marta me abrazó otra vez. Me dijo, hoy diste un paso más, Lucia. Lo viste, ¿verdad? Asentí, sin palabras, porque sí. Lo vi. Y lo sentí. Algo había cambiado. Algo que no sabía nombrar, pero que me dio paz.
Esa tarde volví caminando a casa. Sin prisa. Vi a los niños correr con globos, a los vendedores gritar sus ofertas, a las palomas pelear por migajas. Todo me pareció hermoso. No porque fuera perfecto, sino porque estaba vivo. Me sentí parte de ese ruido, de esa mezcla de colores y caos. Y pensé, yo también soy parte. Aunque nadie me lo diga. Llegué a casa y abrí las ventanas. Puse a hervir agua para un té. Y mientras el vapor subía, saqué una hoja nueva. Quería pintar otra cosa. No sabía qué, pero no importaba. Lo importante era seguir. A veces no hace falta gritar para que el mundo te escuche. A veces basta con estar. Con ocupar un espacio. Con poner algo tuyo donde antes no había nada. Mi dibujo, aunque nadie supiera que era mío, estaba ahí. Como una declaración silenciosa. Como una semilla. Y sentí que, de alguna forma, yo también me estaba sembrando de nuevo. Fue un martes por la tarde cuando sonó el celular. Yo estaba regando mis plantas, las pocas que aún sobreviven en las macetas del balcón. Unas bugambilias tercas que se niegan a morir, aunque a veces me olvido de darles agua. El teléfono vibró 3 veces y luego se detuvo. No quise contestar. No tenía ánimo. Pero algo dentro de mí me empujó a revisar. Y ahí estaba, un mensaje de voz de Camila. No me lo esperaba. Hacía semanas que no sabía nada de ella. Ni un hola, ni un te extraño. Nada. Me senté en la silla de mimbre, puse el altavoz con los dedos temblorosos y escuché. Su voz estaba apagada. Como si hablara desde un lugar lejano, o desde muy adentro. Empezó diciendo abue con un tono que no recordaba desde hacía años. Me dijo que había visto una nota en redes sociales, una pequeña reseña sobre la exposición de arte en la plaza, donde aparecía mi dibujo en una foto. No sabía que tú pintabas, murmuró. Luego guardó silencio unos segundos, como si se le atoraran las palabras. Y entonces, lo soltó. Perdóname. Por lo de la fiesta. No supe lo que dije. No supe cómo actuar. Su voz se quebró ahí. La escuché llorar. Dijo que extrañaba nuestras tardes, nuestras historias. Que quería volver a empezar. Me quedé ahí, escuchando cada palabra como si fueran gotas cayendo sobre algo seco. No sentí alegría. Tampoco rabia. Sentí calma. Como si ya no necesitara eso. Como si el perdón, aunque sincero, hubiera llegado en otro tiempo. En una frecuencia distinta. No me malinterpretes. Me dolió. Escucharla llorar me rompió por dentro. Porque la quiero. Porque es parte de mí. Pero también entendí algo muy profundo. Yo ya había seguido caminando. Y a veces, cuando una ya no está en el mismo lugar, regresar ya no tiene sentido. Reproduje el mensaje una vez más. Esta vez prestando atención a los silencios, a las pausas, a todo lo que no se dijo. No había excusas. No había explicaciones rebuscadas. Solo un perdón que salía con torpeza, como quien aún no sabe cómo pedirlo. Y eso lo valoré. Pero también me hizo pensar en todas las veces que callé esperando ese gesto. En los años que me tragué desprecios envueltos en sonrisas. En las veces que me sentí nada en medio de sus fiestas, sus prioridades, sus círculos sociales. El perdón llegaba, pero yo ya no estaba ahí para recibirlo de rodillas. Guardé el teléfono en un cajón sin responder. No por orgullo, por protección. Porque esa herida, aunque sanada, no quería volver a abrirla. Pinté durante horas esa tarde. Nada salía bien. El pincel se me torcía, los colores se mezclaban feo, la hoja se arrugaba. Y aún así, no dejé de pintar. Porque aprendí que también se vale crear en el dolor. Que no todo lo que nace de la tristeza está roto. Que a veces, de lo más feo, también sale belleza. Esa noche no dormí. Me acosté tarde, mirando el techo, repasando recuerdos como si fueran fotos viejas. La primera vez que Camila me dijo te amo. Sus dibujos de primaria. El día que lloró porque se le murió un pez y me pidió que lo enterráramos juntas. Todo eso estaba ahí. Vivo. No se borra. Y tampoco se usa como moneda. Lo guardo. Pero ya no lo cargo. Porque cargar recuerdos también puede volverse una prisión si uno no aprende a dejarlos ir. Al día siguiente,
Volví al taller como siempre, con la cara limpia y el alma un poco más entera. Marta me notó distinta. No preguntó nada. Solo me ofreció una hoja nueva, blanca, inmensa. Y me dijo: hoy pinta sin forma. Solo pinta lo que sientas. Tomé el pincel sin pensar. Y empecé. Con trazos duros, sin delicadeza, sin lógica. Como si cada pincelada fuera un paso que me alejara de lo que no quiero volver a vivir. No me importó si quedaba bonito. Solo quería que quedara verdad. Durante el descanso, no hablé del mensaje. Solo me quedé en silencio, escuchando a las otras. Y en una de esas, una compañera contó que su hijo le pidió perdón después de 10 años de no hablarle. Todas guardamos silencio. No por juicio, sino por respeto. Luego otra dijo: a veces el perdón llega cuando ya no hace falta, pero aún así, se agradece. Esa frase se me quedó clavada. Tal vez eso era lo que sentía. Gratitud, pero no necesidad. Por la tarde, recibí otro mensaje. Esta vez de Sandra. Solo decía: Camila está triste, ¿le puedes contestar? No lo abrí. No lo pensé 2 veces. Lo eliminé. No por odio, sino porque no quiero volver a ocupar el mismo lugar de siempre, el de la mujer que siempre dice que sí, aunque le rompan el alma. Yo ya no soy esa. O al menos, estoy intentando no serlo más. Volví a mi cuaderno de bocetos. Dibujé una mujer de espaldas, con el cabello suelto, frente a un paisaje abierto. Era yo. No tenía rostro, pero era yo. Me quedé viéndola largo rato. Me pregunté si algún día volvería a abrazar a Camila. Si nuestras manos volverían a encontrarse. No lo sé. Pero por ahora, no quiero forzarlo. Lo que tenga que pasar, que pase cuando yo esté lista. No antes. No otra vez por obligación. Era sábado por la mañana, uno de esos días en los que el tiempo parece estirarse y no pasa nada. Yo estaba barriendo el pasillo, en bata, con la cara lavada y el pelo recogido sin ganas. El sol apenas se colaba por entre las cortinas, y el único sonido era el roce de la escoba contra el piso. De pronto, escuché el timbre. 1, 2 veces. Me congelé. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla sin apurarme, y ahí estaba ella. Sandra. Mi hija. De pie, con una bolsa colgada al hombro y los ojos hinchados, como si no hubiera dormido en días. Me tomó por sorpresa. No solo por verla ahí, sino por verla así, sin filtros, sin su escudo de superioridad. No abrí de inmediato. Me quedé mirando la puerta, escuchando mi propio corazón retumbar. Parte de mí quería abrazarla, decirle que pasara, prepararle café. Otra parte, la más cansada, la más herida, no quería ceder tan fácil. Pero abrí. No por costumbre. Por respeto. A mí misma. Porque enfrentar también es una forma de sanar. Ella entró sin decir palabra. Se sentó en el sillón como si el tiempo no hubiera pasado, como si no llevara semanas de silencio. Yo me senté frente a ella, cruzando los brazos. La tensión se podía cortar con cuchillo. Pasaron unos segundos largos. Luego me dijo, sin mirarme: Camila sigue llorando. No ha dejado de preguntarse por qué no contestas. Yo no respondí. Ni asentí, ni negué. Solo respiré hondo. No vengo a justificarla, agregó. Sé que se pasó, que fue cruel. Y sé que yo, también he estado ausente. Esa última frase casi me hizo reír por dentro. Ausente era una forma bonita de nombrar el abandono emocional que me cargó durante años. Pero no dije nada. Porque a veces, el silencio es el único idioma que los culpables logran escuchar. Sandra empezó a hablar. De su estrés, de su trabajo, de lo difícil que es criar a una adolescente sola. De las cosas que yo no veo. De lo que ella no sabe cómo decir. Me soltó todo como quien vacía un costal de piedras esperando que alguien lo vuelva a llenar con dulzura. Me pidió disculpas. No una disculpa dramática, ni perfecta. Fue torpe. Con palabras entrecortadas, con lágrimas contenidas. Pero sincera. Me dijo que le dolía haberme dejado sola en la fiesta. Que no supo qué hacer cuando escuchó lo que Camila dijo. Que se congeló. Que se odió por eso. Y que por primera vez,
Entendía que yo también me cansaba. Yo la escuché, sin interrumpir, sin exigir nada. Y cuando terminó, me miró con esos ojos que alguna vez me buscaron en la madrugada, cuando era niña y tenía miedo a las tormentas. Yo conocía esa mirada. Era la de alguien que quiere volver, pero no sabe si será recibido. Me conmovió, mucho, pero también me dolió. Porque ya no soy la misma. Porque a veces el camino de regreso no es tan fácil como tocar la puerta y decir perdón. Le serví un té. Porque así soy. Porque aún con todo, me sale el cuidado por instinto. Lo bebimos en silencio. Ella me preguntó si yo pensaba volver a ver a Camila. Le dije que no lo sabía. Que no era un no, pero tampoco un sí. Que no quería hacerlo por presión. Que si algún día ese encuentro sucedía, tenía que ser porque algo cambió de verdad. No porque alguien necesitaba cerrar una historia para sentirse menos culpable. Y me miró con algo parecido a respeto. Como si por fin entendiera que tengo voz. Que no soy un adorno familiar que se desempolva en las fiestas. Me dijo que admiraba lo que estaba haciendo. Que vio fotos del taller. Que no sabía que yo pintaba. Que le parecía hermoso. Me agradeció por haberla criado sola, por las veces que me partí en pedazos para darle todo. Me dijo, nunca te lo dije, pero tú eres la razón por la que nunca me caí del todo. Yo solo asentí. Porque esa frase, aunque bonita, llegaba tarde. Y aún así, me tocó. Porque uno siempre quiere escuchar eso, aunque no lo diga. Cuando se fue, me dio un abrazo largo. De esos que no tienen palabras, pero que dicen mucho. Me dijo que estaba para mí. Que si algún día quería hablar con Camila, ella no se iba a interponer. Lo que tú decidas, está bien, dijo. Y eso fue lo que más me alivió. Porque por fin entendió que yo decido. Que no me van a empujar a perdonar como quien firma un papel. Que mi paz no se negocia más. Cerré la puerta y me quedé de pie un rato. No lloré. No me sentí vacía. Me sentí firme. Como si, por fin, la mujer que siempre estuvo detrás de todos, se hubiera parado al frente. No sé si Sandra volverá. No sé si Camila entenderá todo. Pero yo, ya no me pierdo de vista. Ya no me abandono por nadie. Desempolvé el sobre donde guardaba los papeles de la joyería. Ahí estaba todo, el contrato, la recuperación firmada, el inventario del objeto, y un documento que don Manuel me había dado con una nota escrita a mano que decía, cuando esté lista. Lo leí con calma, tomando café negro, sin azúcar, como en los días en que necesito claridad. Sabía que ese día se acercaba. No porque necesitara el dinero, aunque claro, tampoco me sobraba, sino porque el collar ya no me decía nada. Ya no dolía, pero tampoco brillaba. Era un objeto que pertenecía a otra versión de mí, una que ya no existe. Tomé un camión al centro, con la misma ruta que tantas veces recorrí cuando estaba criando sola a Sandra. Me senté junto a la ventana y dejé que la ciudad me contara sus historias a través del vidrio. Vi a una mujer empujando un carrito con chatarra, a un señor dormido sobre el volante, a una pareja peleando en la esquina. Y pensé en todo lo que callamos en público y gritamos por dentro. Recordé la fiesta. La frase de Camila. El silencio de Sandra. Y sentí que, por primera vez, ya no me ardía. Me dolía, sí, pero como duelen las cicatrices cuando llueve. Nada insoportable. Nada que no se pueda seguir caminando. Cuando llegué a la joyería, don Manuel me recibió con su calma habitual. Me ofreció asiento, agua fresca, y me preguntó sin rodeos, ¿está segura, doña Lucia? Y yo le respondí sin dudar, más segura que nunca. Sacó el collar, lo colocó sobre una tela de terciopelo azul, y lo vi como si fuera algo ajeno. Era hermoso. Claro que sí. Pero también era símbolo de una expectativa rota, de una ilusión que se apagó. Me preguntó si quería venderlo ahí mismo o llevarlo a otra casa especializada. Le dije que confiaba en él. Que lo que yo quería era cerrar un ciclo, no sacarle el mayor provecho económico. Él lo entendió. Se levantó, hizo una llamada, y en menos de media hora teníamos una oferta. Justa. Limpia. Sin vueltas. Acepté. Firmé. Me entregaron un sobre con billetes nuevos, ordenados, que no tenía ni idea de lo que representaban. No conté el dinero ahí.
No me interesaba el número. Me interesaba lo que iba a hacer con él. Me despedí de don Manuel con un apretón de manos largo, de esos que no necesitan palabras. Gracias por devolverme más que un collar, le dije. Y él solo sonrió, con los ojos apretados, como si entendiera todo sin que yo tuviera que explicárselo. Salí de ahí con la bolsa cruzada y el sobreguardado en lo más profundo, junto al corazón. Caminé despacio, sabiendo que no quería gastar ni un peso en cosas efímeras. No quería ropa, ni aparatos, ni salidas innecesarias. Quería algo que se quedara, que me hablara todos los días. Así que tomé una decisión que venía rondando mi cabeza desde hacía semanas: alquilar un pequeño espacio solo para mí. Un taller. Un rincón. Un lugar donde pudiera pintar sin preocuparme por limpiar todo antes de que llegaran visitas. Un sitio donde yo fuera la única prioridad. Fui directo a la Colonia Juárez, donde recordaba haber visto locales en renta. Me atendió un señor flaco, de mirada amable. Me mostró una habitación con techo alto, ventanas grandes y paredes manchadas por el tiempo. Era perfecta. No tenía acabados lujosos, pero entraba el sol por las tardes. Y eso era suficiente. Le pagué el adelanto sin regatear. Firmamos un papel sencillo. Le pedí que me dejara una copia de la llave ese mismo día. Voy a empezar cuanto antes, le dije. Y él, con voz pausada, me deseó suerte. No sabía que no era suerte lo que yo necesitaba. Era espacio. Esa misma tarde, llevé mis pinturas, mis pinceles, mi caja vieja y mis hojas. Me senté en el suelo, todavía sin mesa, sin silla, y respiré. Respiré como si no lo hubiera hecho bien en años. Me quité los zapatos. Me recosté mirando el techo. Y supe que estaba empezando algo nuevo. No sabía qué. No sabía por cuánto tiempo. Pero era mío. Y eso bastaba. El primer día que entré al taller con las llaves en la mano, sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. No era una casa, no era una oficina, no era un lugar prestado. Era mío. Aunque tuviera paredes descarapeladas y oliera a encierro. Aunque no hubiera cortinas ni muebles. Yo lo veía hermoso. Era como un cuaderno en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, me dieron ganas de escribir mi historia ahí, pero sin palabras. Con color. Con forma. Con mancha. Puse mi bolsa en el suelo, abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire barriera lo viejo. Fui trayendo las cosas poco a poco. Mis botes de pintura, los pinceles, el caballete que me prestó Marta, unas sillas que rescaté del patio de mi vecina, y un espejo chiquito que tenía desde los tiempos en que me maquillaba para ir a las reuniones de padres de familia. Me pasé horas organizando todo como se organiza un altar, con intención, con memoria, con amor. Cada cosa tenía su lugar. No porque fuera cara, sino porque era parte de mí. Pegué frases en la pared, colgué una planta de un clavo que ya estaba ahí, y pinté una tabla con letras grandes: Casa Lucia. Sí, así lo llamé. No me dio pena. No me pareció pretencioso. Era lo que era. Una casa. Una casa distinta. Una casa sin camas ni refrigeradores, pero llena de ventanas abiertas hacia mí misma. Lo pinté con acrílico blanco sobre fondo azul cielo, como esas placas viejas de cerámica que colgaban en la cocina de mi abuela. Le di 2 manos de pintura para que aguantara el tiempo, y luego la clavé en la puerta de entrada, con los nudillos temblando de emoción. Al terminar, di un paso atrás y la observé. Me vi reflejada ahí. Me reconocí. Me abracé sin tocarme. Empecé a ir todos los días. No por obligación, sino porque me lo pedía el cuerpo. Me levantaba temprano, me hacía mi café, me ponía un suéter viejo y caminaba hasta allá con paso lento pero firme. Encendía una veladora, ponía música bajita, y empezaba a pintar. A veces salía algo. A veces no. Pero el simple hecho de estar ahí, de darme ese permiso, era suficiente. No buscaba producir, ni vender, ni impresionar a nadie. Solo estar. Estar conmigo. Escucharme entre los trazos, entre las manchas, entre los silencios de la brocha sobre el lienzo. Un día, mientras limpiaba el piso con una escoba nueva, sentí un nudo en la garganta. Sin razón aparente. Me senté en el suelo y lloré. Lloré como hacía mucho no lloraba. No de tristeza, sino de soltar.
Era como si todo lo que había aguantado, las frases no dichas, las manos vacías, las puertas cerradas, saliera en forma de agua por los ojos. Y el taller lo aguantó todo. No me juzgó. No me pidió explicaciones. Solo me abrazó con su eco suave y su luz filtrada. Una tarde, mientras pintaba, se me ocurrió escribir en la puerta de vidrio una frase que me venía rondando hace días. Tomé un plumón grueso y con letra clara escribí: aquí, cada dolor se vuelve color. Me tembló la mano al terminar. Porque supe que era verdad. Porque me lo estaba demostrando cada día. Porque no necesitaba más. Mi vida no tenía que regresar a lo que fue. Ni siquiera tenía que mejorarse. Solo tenía que ser mía. Por fin. Todo empezó por casualidad. O al menos eso quiero creer. Marta conocía a una muchacha que trabajaba en un periódico local, de esos que se reparten gratis en la plaza y en las cafeterías del barrio. Le habló de nuestro taller, de lo que hacíamos, de las mujeres que pintaban con el corazón en la mano. La muchacha, Daniela se llamaba, se interesó. Dijo que quería conocer el espacio, tomar unas fotos y escribir una nota. Marta me avisó una mañana mientras estábamos limpiando pinceles. Yo asentí con desgano. No me gustaba ser el centro de nada. Pero tampoco quise decir que no. Porque algo dentro de mí también quería ser contada. Daniela llegó con una cámara colgada al cuello y una libreta con hojas dobladas. Era joven, pero no venía con prisa. Se tomó el tiempo de mirarnos a los ojos, de preguntar sin incomodar, de escuchar con verdadera atención. Cuando me tocó hablar, no supe por dónde empezar. Le dije que pintaba desde hace poco, que antes me tragaba todo y que ahora lo sacaba en forma de árbol, de mujer, de mancha. No le conté de Camila, ni de Sandra, ni de la fiesta. Pero le hablé del silencio, de la dignidad, del dolor que no grita, pero pesa. Me miró en silencio, anotando, y no me pidió más. Tomó algunas fotos del taller, de las paredes con frases, de mis dibujos colgados con pinzas. Me pidió permiso para usar uno como portada de la nota. Escogió un rostro que hice sin querer una tarde, uno que parece mirar hacia adentro. Le dije que sí, pero que no pusiera mi nombre completo. Que solo dijera Lucia. Así, a secas. Porque todavía me costaba sentir que merecía salir en ningún lado. Me dio las gracias y se fue con pasos suaves, como si supiera que en ese lugar no se puede entrar con ruido. 2 semanas después, la nota salió publicada. Me enteré por una vecina que recogió el periódico en la panadería. Me trajo el ejemplar enrollado con una liga. Lo abrí con manos temblorosas y ahí estaba, una página entera con fotos en blanco y negro, una columna titulada Pintar para volver a vivir, y mi nombre en cursiva bajo un retrato. Leí la nota 3 veces. No decía nada que yo no hubiera dicho. Pero leerlo en papel me hizo sentir otra. Me hizo entender que mi historia, tan mía, también podía ser de otros. Que no era poca cosa sobrevivir con dignidad. Ese mismo día, sin yo saberlo, alguien compartió la nota en redes sociales. Alguien del barrio la subió a Facebook con una foto de la vitrina donde se exhibía mi obra. La publicación se llenó de comentarios. Algunos bonitos, otros genéricos, pero uno me paralizó. Era de Camila. Lo vi porque Marta me lo mostró sin saber que me haría daño. Camila compartió la imagen con una frase breve. Perdí algo precioso. Nada más. Ni mi nombre. Ni un reclamo. Solo eso. 5 palabras. Suficientes para abrir una herida que yo ya estaba empezando a cerrar. No supe qué sentir. No lloré. No me enojé. Solo me quedé en blanco. Porque entendí que ahora me veía. Que por fin, me veía. No por obligación, no por parentesco, no por costumbre. Me veía como mujer, como alguien que tiene historia propia, voz propia, luz propia. Y eso me dolió. Y me alivió. Al mismo tiempo. Volví al taller esa tarde con más peso en el pecho que en las manos. Pinté un paisaje sin horizonte. Solo tierra y cielo separados. No sabía por qué. Pero lo necesité. Tal vez porque así me sentía, entre 2 mundos, sin puente, sin reunión. Me sentí cansada. No físicamente. Cansada de haber esperado tanto reconocimiento. Tantos años callando, esperando un gracias, una mirada, una afirmación,
cuando al final, lo único que una necesita es reconocerse a una misma. Cuando terminé el paisaje, lo firmé. No con letras grandes. Solo con una pequeña L en la esquina inferior derecha. Por primera vez, sentí que no me daba pena dejar huella. Que mi trazo merecía quedarse. Me senté frente a él con una taza de té y me permití un pensamiento que antes me parecía egoísta. Me gusta lo que hice. Me lo repetí bajito, como un mantra. Como quien entrena el alma para creer. Esa noche, al llegar a casa, me puse a hojear mis cuadernos viejos. Vi dibujos torpes, colores mal combinados, manchas que al inicio me daban vergüenza. Y me di cuenta de cuánto había cambiado. De lo mucho que una puede florecer sin que nadie la riegue. Solo con el sol propio. Solo con la decisión de no marchitarse más. Tenía días dándole vueltas a una idea. Algo que no me dejaba en paz, que se me aparecía en sueños, en silencios, en los huecos del día. No era una imagen clara. Era una sensación. Un susurro interno que me decía, hazlo. Yo sabía qué era. Sabía que ya era momento. Que necesitaba pintar algo que resumiera todo lo que no supe decir en palabras, algo que me hablara a mí, pero también a quien un día me negó con una frase. Me preparé como quien se alista para una despedida, con calma, con cuidado, con respeto. Compré un lienzo más grande de lo habitual y lo coloqué frente a la ventana principal del taller. Me quedé mucho tiempo ahí, sin tocarlo. Solo mirándolo. Me costaba empezar. No por miedo al error, sino por todo lo que significaba ese lienzo. Iba a ser el último de esa etapa. Mi cierre. Mi hasta aquí. Así que lo dejé reposar 2 días, como se deja reposar una herida antes de cerrarla con aguja. El tercer día, me senté frente a él con una taza de café y una fotografía vieja en la mano. No era una foto mía. Era una imagen que recorté hace años de una revista, una mujer de espaldas, con vestido rojo, mirando el mar. Siempre me recordó a mí, aunque yo nunca usé vestidos rojos, ni estuve frente al mar. Tomé un carboncillo y dibujé primero la silueta. Luego el contorno del vestido. El cabello suelto, ondulado, cayendo como cascada por la espalda. La postura no era rígida, pero tampoco frágil. Era firme, sin arrogancia. Firme como quien ya se sostuvo sola muchas veces. Después pinté el fondo. No quise hacerlo literal. No había mar. No había arena. Solo un cielo ancho, sin nubes, y una brisa imaginaria. No quería que se sintiera paisaje. Quería que se sintiera decisión. Presencia. Un estar. Sin permiso. Sin permiso de nadie. Durante días trabajé en ella. En silencio. Sin música. Solo el sonido del pincel rozando el lienzo, de mi respiración acompasada, de los colores mezclándose en la paleta. No tenía prisa. No quería terminarla por compromiso. Quería que me hablara cuando estuviera lista. Y un día, sin previo aviso, lo hizo. Me paré frente a ella, la observé de lejos y supe que ya no le faltaba nada. No necesitaba marco, ni título, ni adorno. Era entera. Como yo. No la firmé en el frente. Le escribí un mensaje por detrás. En una hoja blanca, con mi letra clara, le puse: para quien un día creyó que yo no era nadie. Hoy, soy todo para mí. Lo pegué con cinta discreta. No esperaba que lo leyeran. No era para todos. Era para una sola persona. Y para mí. Lo enrollé, lo aseguré con cinta y lo escondí detrás del lienzo. Luego me senté en una esquina y me permití sentir. No pensé. No juzgué. Solo sentí. Como si esa pintura fuera un espejo de todo lo vivido. Cada trazo tenía historia. Cada color tenía una lágrima. Cada sombra, una ausencia. La coloqué en el centro del taller. No junto a las otras. No mezclada. Solita. Ahí. Que se viera apenas uno cruzara la puerta. No pregunté a nadie si les gustaba. No pedí opinión. Ese era mi acto final. Mi manifestación silenciosa. Me quedé horas ahí, observándola. A veces me parecía fuerte. A veces me parecía triste. Y otras veces, me parecía libre. Era una tarde templada, ni calurosa ni fría, de esas en las que el mundo parece respirar contigo.
Tenía las ventanas del taller abiertas, una vela encendida y música suave sonando de fondo. Estaba mezclando tonos tierra para una serie nueva que quería empezar. Algo abstracto, sin forma definida. Solo color y movimiento. Ya no pintaba para sanar. Pintaba por costumbre, por placer, por compañía. El dolor se había hecho pequeño. No desaparecido, pero sí domesticado. Sonó la campanita de la puerta y pensé que era Marta, como siempre. Pero no. Cuando levanté la vista, vi una silueta que no esperaba ver jamás. Era Camila, parada ahí, sola, con el rostro serio y los ojos húmedos. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin poses. Me miró sin moverse, como si esperara una señal para entrar. No supe qué decir. No me levanté. Solo bajé el pincel con cuidado y la miré igual. En silencio. No le pedí que pasara. No le cerré la puerta. No le pregunté nada. Ella caminó lento hacia la pintura que estaba al fondo. La que hice con el vestido rojo. La de la mujer de espaldas. Se detuvo frente a ella. Respiró hondo. Se le quebró la voz sin hablar. Estuvimos así varios minutos. 2 estatuas separadas por años de distancia emocional. Y entonces lo hizo. Caminó hacia el cuadro, se inclinó apenas, y leyó el mensaje que yo había dejado escondido atrás. No preguntes cómo. Lo encontró. Lo tocó con cuidado, como si fuera algo frágil. Sus labios se movieron leyendo en silencio. Para quien un día creyó que yo no era nadie. Hoy, soy todo para mí. Y cuando terminó, se cubrió la boca con la mano. No lloró fuerte. Solo dejó que las lágrimas bajaran, sin detenerlas. No hizo un escándalo. No se arrodilló. No me pidió nada. Solo lloró. Y yo, seguí sentada. No por orgullo. Por protección. No sabía qué hacer. Parte de mí quería levantarme, abrazarla, decirle que la amo. Que la sigo amando. Que duele. Pero la otra parte, la que ha aprendido a cuidarse, me decía, déjala sentir. Que se dé cuenta sola. Que entienda que el daño no se deshace con un gesto. Que hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Camila caminó hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, se volteó. Y por fin, habló. Abue, gracias. Eso fue todo. Ni perdón. Ni justificación. Solo eso. Y se fue. Sin esperar respuesta. La puerta se cerró despacito. El taller volvió a llenarse de luz. Y yo me quedé donde estaba. No tenía el corazón deshecho. Tampoco intacto. Tenía el corazón acomodado. Como una casa recién ordenada. Donde cada emoción está en su sitio. Me levanté, me acerqué a la pintura y le pasé la mano por encima, como quien acaricia algo que hizo con el alma. Luego volví a mi mesa, saqué una hoja nueva, y empecé otro dibujo. No por ella. Por mí. Porque ya no pinto para ser vista. Pinto para no dejar de verme. 1 hora después, escuché el celular vibrar. No lo tomé. Ya no corro detrás de los mensajes. Ya no espero explicaciones. El que quiera encontrarme, sabe dónde. Pero esta vez, no atendí. Porque estaba ocupada. Ocupada en mi paz. En mi trazo. En mi nueva vida. Y mientras el sol bajaba, y la luz dorada entraba en el taller como caricia, me descubrí sonriendo. No de alegría boba. De serenidad. De certeza. Me gustaba estar ahí. Me gustaba quien soy ahora. Y eso no lo cambio por nada. Hay palabras que nunca se olvidan, como cuando tu propia nieta te dice no eres nadie en el día más importante de su vida. Pero ese desprecio no empezó ahí. Ya antes, otra persona en la familia me había hecho sentir que no tenía lugar. ¿Recuerdas cuando mi nuera me gritó, tú no eres familia delante de mis nietos? Ella tampoco sabía quién tenía el verdadero poder en esa casa. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento todo lo que pasó. Mi nuera me gritó, tú no eres familia, frente a mis nietos, pero ella no sabía quién era el dueño de la casa. Tienes que verlo, porque cada historia de injusticia también es una oportunidad para aprender a poner límites y recuperar tu valor.
Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.